El doctor Ramsés Samael Montoya Camarena nos acompaña el día de hoy en Metropolitano Noticias, en 5 palabras, una respuesta, en esta gustada sección. Y también a propósito de la presentación de su más reciente obra denominada Medidas de Reparación en el Juicio de Amparo, de la casa editorial Tirando Blanc, y que obviamente sabemos que el doctor Ramsés ha tenido en su trayectoria diversos aspectos, pero para quienes se acercan por primera ocasión a este espacio, he de mencionarles que el doctor Ramsés Samael Montoya Camarena es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, también es doctor en Derecho por la misma, maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, con doble posgrado impartido en la Universidad de Palermo, Italia. También es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialización y posgrado de Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, que hablaremos más adelante de esta cuestión también. Miembro fundador de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, también forma parte del comité académico, cuenta con diversas publicaciones tanto en México, Colombia, España y Argentina. Entre ellas destaca el libro Género, Justicia, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido premiado en el concurso Género y Justicia, que organiza también la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ONU. Se desempeña también como secretario de Tribunal Colegiado, como secretario de Estudio y Cuenta también se ha desempeñado. Además, también funge como delegado del Colegio Nacional de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, también designado con distinción de candidato investigador nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y también ha realizado diversas aportaciones en diversas obras colectivas. Y obviamente anteriormente nos había acompañado presentándonos una obra denominada Interpretación de Restricciones Constitucionales, una visión desde la argumentación y la hermenéutica. Y lo comento porque el día de hoy que nos comparte esta grandiosa obra que necesitábamos en el ámbito jurídico, las medidas de reparación en el juicio de amparo, van muy de la mano. Y te agradezco mucho, doctor Ramsés, que nos acompañes, pero sobre todo tu aportación en este libro, que es muy importante que alguien que está en el campo de batalla, que alguien que está ahí metido, nos lleve de la mano con esta aportación. Muchas gracias por aceptar con nosotros, arrancando este 2022 también con tu intervención, apreciado doctor. No, hombre, muchísimas gracias. Muy agradecido de verdad siempre, doctora Keren Reyes, de verdad por tu gentileza, por esas bonitas palabras en la presentación y desde luego el interés de promover una nueva investigación que surge precisamente en un nuevo libro que, como ya lo mencionas, pues está al sello de la editorial Tirando Blanc, que como sabemos, pues tiene un reconocido prestigio en Iberoamérica. Entonces, al contrario, el agradecido soy yo y ojalá que la charla sirva un poco para despertar algunas inquietudes sobre el juicio de amparo y cómo generar una aproximación un poco más humanitaria. Claro, hablando de esa visión humanitaria, me parece importante resaltar que prácticamente esa es la génesis, creo yo, que para todos los lectores, obviamente, invitarlos a que lo vean, lo analicen, porque lo mencionas así en tus palabras, retomo, es una herramienta para frenar graves violaciones, no violaciones graves, graves violaciones. Y eso me parece importante destacar. ¿Por qué se crea este libro? Obviamente ya nos arrancaste el tema con referirnos de que, bueno, se hace atendiendo a lo que enfrentamos, a esta herramienta que es el juicio de amparo, pero ¿por qué crearlo de esta manera tan ágil, tan dinámico? Gracias. Imaginemos un supuesto, un escenario de esos que lamentablemente pasan con más cotidianidad de la que esperamos en nuestro México. Imaginemos que un adolescente se dirige a su casa por la noche y por alguna razón es capturado por un grupo criminal. Imaginemos en ese caso el dolor y la desesperanza que tienen sus familiares porque no aparece. ¿Qué puede hacer la familia en ese caso? Esa es una de las preguntas que muchas veces tendemos a mirar solo a la procuración de justicia.
Por eso el libro recoge dos inquietudes fundamentales. Una, cómo hacer operativo el juicio de amparo, pero de una forma sencilla y ágil, precisamente para esos casos graves de violaciones de derechos. Y segundo, que ya de por sí es complicado abrir esa puerta, o por lo menos que la colectividad en general la tenga presente. Y la segunda es cómo obtener medidas de reparación en el juicio de amparo para ese tipo de casos. Las respuestas no son muy sencillas porque, como la mayoría de juristas lo sabe, el juicio de amparo, desafortunadamente, ha sido ampliamente criticado por su carácter complejo y técnico para litigarlo. De hecho, como la mayoría de juristas lo sabrán, hay que superar varios retos, pongámoslo así, retos entre comillas, para entrar de lleno al juicio de amparo. Superar causas de improcedencia, enfrentarse a diversidad de criterios que luego no son uniformes entre los propios juzgadores o tribunales y entre muchas otras cuestiones. El libro entonces procura proponer algunos consejos prácticos sobre cómo litigar este tipo de asuntos a través de instrucciones sencillas que puedan agilizar, y aquí quiero subrayar bastante, que necesiten agilizar la urgente intervención judicial en la protección de los derechos. Para mencionar un dato muy, muy específico que desde luego los lectores encontrarán en el libro, el alto comisionado de Naciones Unidas en la protección de los derechos humanos nos ha dicho que el Poder Judicial está llamado a la protección, por ejemplo, de los desaparecidos, ¿no? En tema de desaparición forzada. Entonces, tendríamos que impulsar a través del juicio de amparo, y esta es un poco la propuesta exactamente génesis del libro, para que sirva como un mecanismo protector en estas graves violaciones. Claro, y lo comentaba por lo siguiente, porque atinadamente nos hacías esta introducción, esta justificación de las violaciones graves, y de ahí el que se considere una herramienta para frenarlas. Y lo comento por lo siguiente, porque esto nos va enlazando de el por qué el interés surge. Y quiero retomar aquí que el doctor Ramsés, como lo mencioné anteriormente también, trae diversas investigaciones al respecto, no es algo reciente para el doctor Ramsés tratar de estos temas de investigación. Y traigo a colación la investigación que propone apreciado Ramsés, obviamente en uno de sus estudios, la obligación de reparar graves violaciones de derechos humanos, una crítica al juicio de amparo, que fue parte de la materia de esa investigación que propuso en Carlos III de Madrid precisamente, y por eso decía yo que parece esto una saga, ¿no? Una saga porque nos va llevando desde esa primera parte en ese producto que usted nos entrega en ese estudio en la Carlos III de Madrid, luego ahorita en la interpretación hermenéutica, y luego nos trae prácticamente, a ver, ya les dije todo eso en el sistema interamericano, pero ¿qué creen? Hay que verlo desde esta visión, desde la herramienta, desde la génesis, del por qué es necesario en el caso práctico, ¿no? ¿Cómo surge esta precisamente digo yo saga, pero realmente parece una cadena de cómo se van dando estos temas, apreciado doctor? Sí, la investigación, como bien lo dices, y te lo agradezco mucho, Karen, la dedicación y el estudio, digamos, muy, muy puntual de seguimiento de lo que hemos tratado de proponer. Efectivamente, surge de la primera inquietud en la Carlos III de Madrid de construir una investigación un tanto comparativista de qué era lo que estaba sucediendo en las jurisdicciones internacionales, llamemos, entre ellas la interamericana, con la nacional mexicana sobre el juicio de amparo. Y a propósito de ello, pues tomando quizás de referencia desafortunada este fenómeno que atraviesa el país mexicano, que es la desaparición forzada, pues que nos reporta esta escalada de violencia desafortunadamente en muchas geografías de nuestro país, pero sobre todo que nos revela un proceso de deshumanización en la sociedad, donde
los bienes más básicos de las personas como la vida, la integridad física, la libertad, la dignidad humana, pues se ven trastocados. Entonces, todo esto ha servido un poco como para, a los ojos de otras jurisdicciones, ver qué nos falta en México, ver hasta dónde no hemos progresado y tenemos que avanzar. Entonces, de ahí surge precisamente esta idea de criticar el juicio de amparo. Vale decir, como tú ya bien lo mencionabas, es un poco un sesgo mío porque, bueno, he trabajado ya bastantes años con el amparo, pero uno lo que busca es enriquecerlo siempre, ¿no? Tratar de tener una discusión constitucional donde el juicio de amparo no necesariamente cambie por completo, sino que se vaya renovando, que vaya evolucionando, que se vaya adaptando precisamente a las nuevas interpretaciones que existen a lo largo y ancho de las jurisdicciones constitucionales y supranacionales, y quizás involuntaria o voluntariamente he intentado poner el énfasis en esto de las distintas investigaciones, cómo impacta demasiado tener en cuenta los contextos a través de la hermenéutica, desde luego la argumentación jurídica, para que poco a poco las nuevas interpretaciones puedan irse construyendo de forma sostenida hacia el futuro y nos ofrezcan mejores respuestas a las personas que al final del día están buscando justicia o están reclamando reparaciones, ¿no? Claro, y hablando precisamente de quiénes son los destinatarios realmente, porque no solamente es el abogado, el especialista, etcétera, de acuerdo a la trinchera en la que nos desenvolvamos, el destinatario real es la sociedad, ¿no? Y me refiero a esa herramienta que requiere la sociedad para evitar esas graves violaciones, pero sobre todo atendiendo ese artículo 22 que también hace una comparación en los consejos de estrategia de defensa constitucional que propones en tu capítulo 5, pero como el capítulo 5 he de mencionar que son 5 precisamente los que propones en este libro, entre el juicio de amparo, la tutela, desde la tutela constitucional, la aproximación teórica también a comprenderlo, la justificación de violaciones graves, la interpretación jurídica para establecer desde la Constitución el derecho internacional para concluir precisamente con el de consejos de estrategia de defensa. ¿Y por qué decidir concluir precisamente con este tema tan práctico, ¿no? Estos consejos, porque pudiera ser, bueno, ya están los 4 capítulos y precisamente ya con eso cumplí el tema de esa herramienta. Sí. ¿Qué lo motivó para también arribar a este capítulo 5 que me parece muy interesante? Muchas gracias. Fíjate que esa es una pregunta que solo por inquietar al lector y motivarlo a que revise el libro, vaya, voy a A que lo spoilear compre, a que lo compre, ya disponible ya. ya está disponible en todas las plataformas de Tirán, en físico, yo ya tengo por aquí mi ejemplar, y desde luego también descargable en PDF. Eh, voy a spoilear solo más o menos para persuadirlos a su compra. Inicia el libro con una foto, con una fotografía que forma parte de un fotoreportaje que es verdaderamente, por lo menos en lo personal, impactante. Pero también en el transcurso de la introducción, narro un caso. Y fíjate, estimada doctora Keren, que ese caso desafortunadamente es real. El caso con el que yo llevo al lector inicialmente a platicar este tema es real y es escalofriante por cómo está el contexto, ¿no? Y entre las preguntas que yo hago en esa introducción es, ¿qué puede hacer el familiar cuando se encuentra en esa situación? Desafortunadamente, si uno no tiene un abogado cerca o no está acostumbrado digamos, asesorarse legalmente, pues lo primero que surge es quedarse con las manos cruzadas. Quizás preguntar, quizás denunciar, pero hasta ahí va pasando el tiempo y va pasando el tiempo. Por eso surgió la inquietud de tratar de acercar este libro con una serie de consejos que van también
un tanto retroalimentados de la experiencia de vivir el amparo en la práctica, en los tribunales, etcétera, de qué es lo que se puede hacer para darle el impulso necesario para acercarse ante un juez, jueza de distrito, para hacerle ver la inquietud de urgencia que tiene el caso, para hacerlo de manera muy sencilla, con una simple comparecencia, personándose. Y después, desde luego, el reto no solo está ahí, sino darle continuidad, ¿no? Muchas veces los procesos ya no caminan tanto porque se quedan en el inicio, en la demanda y lo que pasó poquito después. Y aquí la intención es que acompañe un poco al lector a darle consejos de cómo evitar que se quede en el olvido un proceso de amparo que puede en última instancia generar una reparación. Y ahí creo que es parte también importante de la defensa que trato de hacer en el libro, que la palabra clave es reparar. Las personas, como bien lo decías, los destinatarios finales de la protección, lo que quieren no son complejidades teóricas, técnicas de cómo van a recibir una sentencia estimatoria de amparo, sino cómo esa sentencia va a impactar en su realidad, cómo va a reparar lo que sucedió. Y por eso intento yo construir una argumentación tratando inclusive de persuadir al bando constitucionalista que es muy reticente y de la interpretación constitucional que también es muy resistente, de que sí se pueden emitir medidas de reparación dentro del juicio de amparo, por lo menos en casos excepcionales, ¿no? En este momento no, sin abrir la discusión a más, pero por lo menos dejar la semillita de que hay casos excepcionales, porque eso es lo que buscan las personas al final del día, ir a la justicia para recibir un trato que dignifique la situación tan lacerante en la que se encontraron. Claro, y hablando precisamente de estos destinatarios y de cómo es la importancia de llevar de la mano con esta herramienta que es el juicio de amparo, pero también de entender la génesis y del por qué llegamos a esta justificación, le hago la pregunta, apreciado doctor, eh, ¿por qué considerar solo estos temas o por qué llegar a estos temas desde tu visión, desde tu campo de acción también? Porque bueno, habrá mucha gente que esté a favor, que esté en contra de lo que seleccionamos, etcétera. Y retomo esto porque nos decías hace unos momentos, bueno, a lo mejor yo solamente me he decantado por estos temas y yo lo decía en el tema de que ha sido padrísimo ir llevando de la mano desde la obligación de reparar graves violaciones a la interpretación para llegar a la medida de reparación, ¿no? Entonces, me parece importantísimo eso, no desde una visión de que, bueno, nos habla de lo mismo, no, me refiero a precisamente a cómo nos llevas de la mano a entender el juicio de amparo, más que algo complejo, como lo decías, algo tan técnico, algo real, una herramienta práctica para el ciudadano, en este caso, el quejoso. El quejoso, sí. Siempre he sido un convencido de que hay mecanismos, varios, pero entre ellos el juicio de amparo y la interpretación nos ayuda mucho para tal efecto, que deben evolucionar, que deben adecuarse a las circunstancias que imperan en la realidad. Porque si pensamos en el inicio del juicio de amparo, seguramente encontraremos coincidencias con lo que todavía resulta efectivo para la protección de los derechos hoy en día. Sin embargo, habrá otros escenarios donde ya esté rebasado, la realidad lo haya alcanzado. Y entonces la intención es que ese convencimiento logre, por lo menos, si no es impulsar una interpretación constitucional a través de la crítica, por lo menos sí logre que a través de personas que estén en el día a día los tribunales impulsando nuevas interpretaciones creativas, que estén proponiendo a los jueces nuevos planteamientos, que vayan generando estos retos, provoquen que ese juicio de amparo evolucione
y sobre todo que no sea tan complejo. Sabemos que es difícil quitarle lo complejo, no se quita nada con soñar, pero desde luego que sí es importante que en algunas materias vaya venciéndose ese tecnicismo, sobre todo porque la justicia, y esto es algo que se ha discutido mucho en la filosofía del derecho, la justicia que solo llega a pocas personas implica entonces que hay un tratamiento desigual en el acceso a la justicia. Entonces, un poco la intención en casi la mayoría de mis textos subyacentes, algo de la teoría liberal igualitaria, tratar de que el acceso a la protección de nuestros derechos esté en igualdad de circunstancias las personas. Y por eso he tratado de impulsar este tipo de investigaciones, porque, insisto, soy un convencido de que ir a un tribunal, desde luego, siempre es un desgaste en lo emocional, pensemos, ¿no? Porque uno no va a un tribunal porque tiene ganas de pelear, ¿no? Siempre la persona ya trae un desgaste, ya trae un pesar, un problema, un dolor, un sufrimiento. No tenemos por qué hacérselo más complicado, ¿me explico? Es decir, ponerle obstáculos procesales luego que parecen de risa, pero existen, prevenciones también que luego son injustificadas, en fin, una serie de cosas que tú conoces bien, doctora Keren. Me parece que no es la manera de precisamente generar esta igualdad en el acceso a la justicia. Por eso un poco la crítica transversal, quizás en la mayoría de mis investigaciones, va por ese lado. Justo dijiste, la crítica transversal y sentí en el corazón justo acceso a la justicia. Pero bueno, te agradezco mucho, doctor, que nos hayas hablado un poco de tu trabajo, de esta obra. Y para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras brevemente el por qué decidir acercarnos a esta gran obra hecha por ti, pero también mencionar que muy poco se dice, pero sí mencionarlo, ¿por qué no? Que tú eres también de los pocos que proponen justamente en sus estudios, en sus análisis y sobre todo en su trabajo, en sus proyectos de resoluciones, estos temas innovadores. Y creo que eso se requiere también para que avance el acceso a la justicia, por eso hablaba yo de este tema que justo en el corazón, porque es algo que nos compete a todas y todos, y qué mejor que las personas que están de ese lado, pero también quienes están enfrente, nos llevas de la mano con esta herramienta práctica, pero también del otro lado esa visión humana, pero también de entender, de ser empáticos en que la sociedad debe tener este conocimiento accesible. Es parte del acceso a la justicia, entenderla. Y por eso, para ir cerrando, nos gustaría escuchar. Gracias, qué amable por tus gentiles palabras. Creo que das en el clavo medular del texto. Está diseñado pensando en ser empático, efectivamente, en tener empatía con lo que se lidia en la jurisdicción constitucional especialmente, puede llevarse a cualquier lugar también, algunas cosas que vienen aquí establecidas, porque los tribunales precisamente deben de promover un acceso a la justicia y que la función nos compete, como tú lo has dicho, a todas las personas involucradas. Desde luego la sociedad, desde luego la judicatura, la academia, la postulancia, en fin, nos involucra a todas las personas porque es donde se pacifican las controversias. Entonces, mi aspiración y mi intento de compartir esta obra y esta serie de reflexiones no es más que impulsar desde todas las trincheras que acabo de mencionar un cambio de timón en las jurisprudencias que ya no logran darnos una respuesta. Y la crítica constructiva me parece que aportando una serie de ideas, pues permite ir tratando de ver si otras líneas de camino jurisprudencial son posibles.
Y el centro medular del texto precisamente es ese, cómo hacer el juicio de amparo más humanitario, cómo darle voz a todas las personas que están involucradas, pero sobre todo a las víctimas, porque muchas veces las víctimas, entre las discusiones jurisprudenciales, teóricas, técnicas, etcétera, las víctimas son las que están ahí esperando una respuesta. Entonces, nos convoca a todas las personas, insisto, pero me parece que, y esto a título personal, desde luego, siempre es muy positivo y necesario hacer autocríticas a las funciones que desempeñamos. Si nos toca estar del lado de la justicia, del lado de la judicatura, autocriticarnos y saber si algo no estamos logrando hacer bien, por qué es, y quitarnos quizás la venda de los ojos de pensar que porque existe X pronunciamiento, ya no se pueden modificar las cosas. Claro, hay caminos procesales para hacerlo, pero la autocrítica es algo muy relevante, insisto, para cada una de las personas, pero sobre todo para la justicia, que es la que están las víctimas esperando una respuesta para la violación a sus derechos. Pues no se deben perder ya las medidas de reparación, ¿verdad? En el Así juicio de es. amparo por Ramsés Samael Montoya Camarena. Gracias por haber estado con nosotros aquí en 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias. Y por último, invítanos a adquirirlo ya. Por favor, adquiéranlo, está en Tirando Blanche, les insisto, en la plataforma se puede conseguir. Ha tenido muy buena recepción, afortunadamente. No les digo que ya se está agotando, pero apúrenle a Pero comprarlo. casi, pero casi. Pero ha estado en buena, digamos, recepción de la comunidad jurídica. Entonces, ojalá, y de nuevo, doctora, muy agradecido, y ojalá que pronto coincidamos en una presentación ya en vivo y en directo. Claro que sí, será un lujo tenerte, como siempre es un lujo que nos acompañes aquí en Metropolitano Noticias. Gracias por haber aceptado, por hacer un tiempo en tus actividades y pues ya sabes, siempre el tener a gente que se dedica a discusión a estos temas que nos llevan de la mano a la sociedad en general, pues siempre nos lleva a aprender. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. 5 palabras, una respuesta, Metropolitano Noticias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.